Bueno, pues siendo las 11 horas con casi 5 minutos, vamos a dar comienzo a nuestra actividad del día de hoy. El Poder Judicial del Estado, a través de la Comisión y el Enlace Nacional en materia de derechos humanos e igualdad de género, les da la más cordial bienvenida hoy viernes 23 de abril de 2021 a la conferencia Comentarios a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la que participarán como invitados los doctores Rodrigo Osuna Solsona y Luis Raimundo Macé Moreno, así como la moderadora de esta sesión, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega, magistrada de este tribunal y enlace en materia de derechos humanos e igualdad de género. Previo al desarrollo de este evento, se hace del conocimiento de todos los participantes en esta sesión que durante la disertación solo se permitirá el uso del micrófono a los ponentes, debiendo estos esperar a que su micrófono se habilite en el cambio de turno respectivo. Los invitados a este evento deberán mantener sus micrófonos en silencio para así evitar interferencias o ruidos y escuchar de mejor forma las intervenciones de los ponentes. De la misma forma, en atención a lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales, se informa que este evento está siendo videograbado para su divulgación en los medios digitales del Poder Judicial y para su archivo y reproducción con fines estrictamente académicos. En tal virtud, se deja a consideración de los asistentes la visualización de su cámara. Prosiguiendo con este acto, cedemos entonces el espacio a la moderadora magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega para realizar una breve introducción y dar pie a la participación de nuestros ponentes. Activar el audio, Isaías, por favor. Pues muy buenos días. Doy las gracias a mis queridos amigos, doctores Rodrigo y Raimundo, que aceptaron esta invitación para darnos esta conferencia virtual sobre su libro comentado, La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Algo tan importante en estos días, porque es un proceso de globalización económica en el que el mundo actual estamos viviendo y es un vehículo idóneo para el desarrollo que mantiene estos centros de operaciones de delincuencia en todo el mundo por sus actividades ilícitas que se van extendiendo y de ahí se va formando, transformando la delincuencia. Y es por eso que al leer yo el libro que el doctor Rodrigo me regala, y que agradezco su atención, me motiva a que no solamente como jurista, como magistrada primera, como académica, como estudiosa del derecho, darlo a conocer a través de ellos mismos para que así podamos entender el por qué se animaron jurídicamente a trabajar y comentar esta valiosa ley. Tenemos entre nosotros, doctores Rodrigo y doctor Raimundo, al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado abogado Ricardo Ávila Heredia, a quien le doy la bienvenida y las gracias por el apoyo para llevar a cabo esta interesante y magnífica conferencia. Señor abogado. Se desconectó, magistrada. Creo que tuvo un problema con su internet. Apenas se vuelve a conectar, la aviso. Bien. Entonces, continuamos avanzando y voy a pedirle al doctor Rodrigo que sea el primero en participar y voy a leer algo de su extenso trabajo jurídico, estudio, investigaciones. Él es doctor en Derecho, el doctor Rodrigo Osuna Solsona, por el Instituto Internacional del Derecho del Estado. Maestro en Ciencias Penales, Criminalística, por la Facultad de Derecho
de la Barra Nacional de Abogados. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Mención honorífica, el mejor alumno de esta generación. Especialidad en Sistema Acusatorio por la Universidad de Sevilla y docente certificado por la CETEC. Ha sido profesor en materias de Derecho Penal, Sistema Acusatorio en la Universidad Anáhuac, en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado y en el Instituto Sanjuanense de Estudios Superiores. Se ha desempeñado como abogado litigante. En el Poder Legislativo ha sido secretario técnico y asesor jurídico en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Integrante del grupo Trabajo Redactor de la Reforma Constitucional de Justicia Penal año 2008. Así, participa también en la confección del Código Nacional de Procedimientos Penales y leyes relacionadas. Fungió como coordinador jurídico de la Fundación Miguel Estrada Iturbide. En el Poder Ejecutivo ocupó la Dirección General de Normatividad en la CETEC, coordinando la iniciativa del Código Federal de Procedimientos Penales CETEC y demás leyes secundarias. Así, también fue designado en 2 ocasiones coordinador de asesores de la titular y el titular de la dependencia. En el Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretario técnico de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal y actualmente es dictaminador en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vicepresidente académico del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas. Saludo con mucho cariño a la maestra Francisca Gardea, que nos está viendo también. Gracias y bienvenida. Es coautor de los libros titulados Estudio del Código Nacional de Procedimientos Penales a través de su reforma. 2016, el nacimiento de la nueva justicia penal en México. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada comentada. Tiene experiencia en sistemas de justicia penal acusatorio, visitando países, Chile, Colombia, Canadá, Estados Unidos, participado como conferencista, panelista, moderador en diversos foros de este sistema penal acusatorio y ha publicado diversos artículos en la materia. Esto es algo de lo extenso del trabajo académico, investigador, litigante, etcétera, del doctor Rodrigo Zuna. Tiene la palabra, doctor. Ya está con nosotros el magistrado presidente. Bueno. Señor presidente, si es tan amable de darnos unas palabras. Pues únicamente para saludarles, agradecer a los señores ponentes, a don Rodrigo, don Raimundo, esta oportunidad de escucharlos en un tema tan bien analizado y estudiado como lo hicieron en el libro que agradecemos que quisieran llegar. La importancia para el Poder Judicial del Estado de Yucatán de contar con personalidades como ustedes se refleja en el interés que tenemos en escucharles. Bienvenidos al Estado de Yucatán y muchas gracias. Adelante, doctor Rodrigo. Ya le mandé solicitud para su micrófono. ¿Sí? ¿Me escuchan? Adelante, sí. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, saludo con gusto a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. De igual forma, quiero agradecer la invitación formulada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán
presidido por el magistrado Ricardo Ávila Heredia, a quien acabamos de escuchar, y le mando un cordial saludo, ¿sí? Y particularmente agradezco a mi apreciada amiga, la magistrada Ligia Cortés Ortega, integrante de la primera sala penal del tribunal y enlace nacional del Poder Judicial en materia de derechos humanos e igualdad de género. En verdad, magistrada, muchas gracias por hacer posible la realización de este evento, al igual que el presidente del tribunal. Saludo también con gusto a todas las magistradas, magistrados, juezas, jueces y demás servidoras y servidores públicos que el día de hoy nos acompañan. De igual forma, saludo con mucho gusto a mi colega y buen amigo, el doctor Raimundo Macé, coautor de esta obra, sin la cual y sus aportaciones, disertaciones, pues no hubiera sido posible concretarla, y que el día de hoy también estará presente en este evento. Agradezco al magistrado Roberto Orlando Lucas, también estará ahí por ahí presente, por habernos hecho el honor de haber prologado esta obra. Sin mayor preámbulo, quisiera comentar que la presente intervención la voy a dividir en 3 grandes rubros. El primer rubro voy a tratar de comentar en términos generales cuáles son los antecedentes del régimen legal de delincuencia organizada en nuestro país, así como cuál ha sido la evolución normativa que ha tenido esta figura hasta nuestros días. En un segundo plano voy a tratar de señalar algunas inconsistencias que advertimos derivadas del análisis que realizamos en la obra que hoy presentamos, ¿sí? ¿Qué se ha detectado en torno a la confección normativa del régimen de delincuencia organizada? Todo ello a la luz de la base constitucional establecida para tal efecto. Y también señalaré algunos ejemplos concretos para efecto de hacer más didáctica esta intervención. En tercer lugar, voy a comentar algunas omisiones, áreas de oportunidad e incluso antinomias que presenta desde nuestra humilde óptica el régimen normativo de delincuencia organizada. Trataré de ser conciso porque son varios aspectos, pero espero pueda ser de utilidad para la reflexión esta participación. Todo lo anterior con base a lo expuesto y desarrollado en la obra que el día de hoy se presenta. En la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, comentado todas las consideraciones, observaciones que pudiese vertir, se encuentran establecidas en la obra y se pueden consultar. Bueno, pues entrando en materia, pues tendría que señalar qué es lo primero que se viene a la mente del lector cuando ve esta obra. Yo creería que lo primero es por qué un estudio normativo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Habiendo tantos temas de interés y trascendencia en materia de penal, lo sabemos, la materia penal es muy extensa, el tema penal ocupa un espacio específico en nuestro sistema de derecho y dada la trascendencia que tiene, se desdobla en muchísimos temas, ¿sí? Y puedo decir un tema muy amplio, por ejemplo, ¿por qué no pensaron en la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? El cual a 13 años de su creación, pues todavía requiere de ciertos ajustes o varios ajustes para hacerlo funcional. Bueno, pues sabemos que el tema de la delincuencia organizada ha sido un tema controvertido desde su creación. Desde su creación causó muchas percepciones, comentarios, interpretaciones diversas, ¿no? Ha sido un tema polémico, ha sido un tema con claroscuros que hasta el día de hoy no ha encontrado ni claridad ni definición necesaria desde nuestra óptica. Es sin duda un tema pendiente en la agenda del sistema de procuración e impartición de justicia, como muchos otros, ¿no? Pero creo que es un tema importante que tendríamos que analizar. Sabemos que existen en torno a la delincuencia organizada y al régimen como tal varios estudios constitucionales al respecto. También sabemos que no existe un consenso generalizado al respecto, ya que hay posturas que se proclaman por decir que esta figura es constitucional e incluso convencional. Otras dicen que lo ubican como un régimen de excepción o como el llamado derecho penal del enemigo, ¿no? Incluso hay algunas tendencias que justifican el régimen de delincuencia organizada como una medida práctica, como una medida necesaria, ¿sí? Y de utilidad para combate a la delincuencia sin entrar al fondo respecto a su constitucionalidad o convencionalidad, al menos en la forma en como está planteado en nuestro marco normativo interno. De igual forma encontramos que la mayoría de los estudios existentes en materia de delincuencia organizada se centran fundamentalmente en el aspecto sustantivo, es decir, en el aspecto de los delitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el tipo penal específico de delincuencia organizada. Pero existen pocos estudios que se centran en un estudio integral
de toda la ley contra la delincuencia organizada. Tomando en cuenta lo anterior, pues tenemos una ley federal contra la delincuencia organizada que no solo contempla aspectos sustantivos, ¿no? Es decir, aspectos no solo relacionados con tipos penales. También esta ley contempla aspectos procesales, orgánicos, estructurales y funcionales, que son distintos y distinguibles del procedimiento penal, llamémoslo ordinario, ¿no? El establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Todo ello, toda la confluencia de todos estos preceptos normativos establecidos en un solo ordenamiento, que es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Por ello advertimos, al menos desde nuestra óptica, que era necesario hacer un estudio integral de la ley, un estudio normativo en su conjunto. Por eso nos enfocamos, o tratamos al menos de enfocarnos en realizar un estudio de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, nutriéndolo con comentarios, reflexiones y algunas observaciones al respecto. Es en ese nicho donde queríamos incidir nosotros, en donde tratamos de combinar aspectos académicos, aspectos legislativos, aspectos normativos, parte de un estudio normativo, aspectos jurisprudenciales, constitucionales e incluso convencionales, como lo vamos a poder observar a lo largo y ancho de la obra, que es parte de la metodología. Pero, ¿qué planteamos en esta obra? Planteamos un estudio normativo integral del contenido y alcance de toda la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Desde el primer al último artículo lo tratamos de comentar. Y digo planteamos porque evidentemente a fin de cuentas ustedes como lectores tendrán la última palabra al analizar esta obra, ¿no? Con una visión más crítica y objetiva, nos podrán decir a ciencia cierta si cumplimos o no con este cometido que nos propusimos el doctor Macé y su servidor para escribir esta obra. Quisiera ser muy enfático en un tema antes de entrar ya al fondo del estudio. Este tema y el objetivo y fundamento y al menos la visión de esta obra no es para ubicar áreas de impunidad. No es nuestro objetivo ubicar áreas de impunidad. Todo el mundo quiere que las leyes sean eficaces, que se apliquen. Las leyes tienen un objetivo, ¿no? Y el objetivo es proteger a la víctima, un debido proceso, pero sobre todo que se llegue al tema de justicia, ¿no? Como tal. Entonces, nuestro objetivo no es ubicar áreas de impunidad. Por el contrario, es detectar áreas de oportunidad legislativa que se puedan vertir en esta propia normativa específica de la delincuencia organizada. Es decir, cómo fortalecer la ley, cómo evitar tensiones constitucionales, cómo evitar una mayor eficacia, cómo lograr una mayor eficacia. Pero esa eficacia sobre la base del debido proceso y acorde a los estándares constitucionales y convencionales que nos debe de regir en todo ordenamiento jurídico. Sabemos que el tema de la delincuencia organizada constituye un tema de criminalidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque va más allá de la delincuencia común y por ello se debe investigar, procesar y sancionar de manera más severa por parte del Estado, con instrumentos específicos. Pero ello no significa en ningún momento, al menos desde nuestra óptica, el dejar de observar postulados de un Estado democrático de derecho, las bases de un debido proceso y los derechos humanos de toda persona. En ningún momento debemos detener esa discusión. Creo que es un valor entendido que tiene que observarse en todo ordenamiento jurídico. Todo ello constituye planteamientos fundamentales de nuestra formación como abogados. Como abogados sabemos que eso es a donde tenemos que observar siempre, ¿no? Esos postulados para poder determinar con nuestro criterio si una ley es constitucional, si una ley es convencional y si una ley respeta los derechos fundamentales de toda persona, que es el fin último, evidentemente, de un Estado democrático de derecho. No se trata solamente de que el fin justifique los medios, como mucho se ha dicho, o como mucho se dijo al inicio de esta ley. No. Yo creo que los medios tienen que ser acordes a nuestro sistema constitucional y convencional. Esa es la visión que quiero transmitir, que fue el punto de partida de la obra. Esa fue nuestro enfoque para iniciar esta obra. Antes de empezar el desarrollo de la evaluación normativa, quiero señalar a manera de contexto que se trata, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es una ley de hace 25 años, que ha sufrido 15 reformas y al menos una reforma constitucional significativa.
lo cual es importante y quiero precisar para efecto de delimitar el alcance de la exposición que a continuación haré respecto del estudio que se realiza en la obra. Ahora bien, ya entrando al fondo, pues debo señalar que en cuanto a la evolución normativa del régimen de delincuencia organizada, la puedo dividir en las siguientes etapas. Creo que la primera etapa más significativa es obviamente cuando se expide la ley en el 1996. Se trataba de una ley novedosa. México entraba a un contexto de apertura comercial, ¿sí? En 1994, es decir, 2 años antes, se había firmado el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. No era cosa menor en el tema de apertura de nuestro país hacia el exterior. Esto, ¿qué propició? Evidentemente propició que así como la economía y el desarrollo tecnológico, las comunicaciones y los esquemas de movilidad evolucionaran y México se abriera al mundo, también la delincuencia evolucionó en nuestro país. Se tenía ahora un país con una delincuencia con patrones que iban más allá de la delincuencia común, más allá de delitos de bagatela o los clásicos delitos que teníamos asociados hasta antes de esa década. Una delincuencia que podría decir es una delincuencia tecnificada, una delincuencia estructurada, con grandes recursos, que operaba, ahí está la característica, sobre la base, digamos, de una organización piramidal, jerárquicamente funcional, en donde existían niveles de dirección, de administración, de supervisión y ejecución para la realización de determinados delitos. Puedo decirlo y ejemplificando, se asimilaba prácticamente a una estructura empresarial, pero una estructura empresarial para delinquir, incluso muchas de las veces con mayores recursos que los propios cuerpos policiales ordinarios. Entonces habría que crear un sistema que dotara de adecuadas herramientas a las instituciones policiales en contra de delincuencia, llamémosla tecnificada. Así es que surge en el 96, a nivel legal, que no constitucional, debo aclarar, el llamado régimen de delincuencia organizada, a través de la expedición de esta ley, ¿sí? Con una estructura de 44 artículos en donde se vierten una serie de preceptos normativos, desde cuestiones adjetivas, ¿sí? A través de disposiciones procesales distintas y distinguibles al procedimiento ordinario, cuestiones obviamente sustantivas, se establecía el tipo penal de delincuencia organizada, disposiciones orgánicas a través de estructuras organizacionales e incluso figuras específicas para combatir este delito, como por ejemplo la llamada UEDO, Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada. Se establecían técnicas de investigación novedosas hasta figuras sumamente cuestionables. Y digo algunos ejemplos como el arraigo, las recompensas y los beneficios por colaboración. Era una reforma en sí, era una reforma compleja para nuestro contexto que veníamos arrojando, el contexto normativo de las legislaciones que teníamos con antelación. Un tema importante, y creo que es medular para la explicación que daré, ¿sí? Es que se estableció de igual forma el primer tipo penal de delincuencia organizada en el artículo 2 de esta ley. ¿Y qué señalaba el artículo 2 de esta ley? Señalaba que cuando 3 o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas otras tienen como fin o resultado cometer algunos delitos previstos por la propia ley. Es decir, partía de 2 premisas. Sancionaba el acuerdo para la organización y también sancionaba la organización de hecho. Pero respecto de qué delitos, ¿sí? Al ser el delincuencia organizada un tipo autónomo, requería de la comisión de otro delito para efecto de confeccionar el régimen específico. Se establecieron 5 regímenes de delitos, ¿sí? El terrorismo, el tráfico de armas, el tráfico de indocumentados, el tráfico de órganos y el asalto. Se inició con 5 géneros de delitos que podían constituir delincuencia organizada cuando se encuadraran las hipótesis previstas en el tipo penal del artículo 2. Como lo señalé, este tipo penal no solo sancionaba la organización de hecho, que es importante recalcar, sino también el acuerdo para su realización. Y este acuerdo para su realización se asemeja al tema relativo a la conspiración, la llamada conspiración, que es propio de figuras de sistemas sajones.
ustedes ven en los juicios, en las películas, en los documentales, se sanciona el tema de la conspiración en muchos delitos en los sistemas sajones particularmente. Quisiera aclarar que con esta ley y con un tipo penal específico de delincuencia organizada, pues se daba inicio a un sistema penal especial, ¿sí? Teniendo como base, ¿sí?, esta ley federal contra la delincuencia organizada. Si bien el fin que perseguía pudiera ser plausible, pudiera ser, digamos, loable en el sentido de poder combatir, sancionar, investigar de mejor manera este tipo de conductas, ¿sí?, el poder de dotar de mayores instrumentos para combatir esta delincuencia, al poco tiempo esta ley empezó a ser objeto de múltiples cuestionamientos en cuanto a su constitucionalidad. Lo anterior más cuando fue hasta el 2000, año 2000, cuando se adopta la llamada Convención de Parlero. ¿Cuál es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional? 4 años después de haberse emitido esta ley, ¿sí? De la cual, de esta convención forma parte nuestro país, en donde se reconoce a nivel internacional la necesidad de implementar medidas especiales contra este tipo de delincuencia, ¿sí? Esta, digamos, es la primera gran etapa de la delincuencia organizada. La segunda etapa que considero importante será después de 10 años de emitida la ley de 1996. Como todos sabemos, surge una reforma importantísima al sistema de justicia penal en 2008. La reforma por el cual se confeccionan y se fusionan dos grandes visiones, probablemente y para muchos encontradas entre sí, poco armónicas, pero fue el resultado de la reforma de 2008, ¿no? Por un lado, ¿sí?, que se quería fortalecer los esquemas de seguridad. Acuérdense que estábamos en una etapa de llamada combate a la delincuencia, a la guerra contra el narcotráfico, entre otros contextos. Entonces, se le quería dotar de mayores herramientas. Pero por el otro, existió otra corriente que establecía un proceso penal acusatorio, con todas las bases y principios que ello conlleva. Es decir, un modelo garantista, un modelo basado en el debido proceso, la presunción de inocencia, la publicidad, la contradicción, la continuidad, la inmediación, la carga de la prueba, la defensa técnica, ¿sí?, sobre la base de la oralidad. Todo un sistema de justicia nuevo, un sistema garantista, ¿sí? Entonces, evidentemente, en esta nueva construcción y en este nuevo, digamos, fusión de estas dos visiones, había un eslabón que teníamos que considerar, sin el cual la reforma estaba condenada a no proceder. Y de veras lo digo con conocimiento de causa, porque en las mesas de redacción fue una condición necesaria el tema de la delincuencia organizada, ¿sí? Esto se resumía a la constitucionalidad del régimen de delincuencia organizada, es decir, al establecimiento de un sistema acusatorio aplicable para todos los delitos de la delincuencia común, pero también un sistema constitucional de excepciones aplicables a los delitos de delincuencia organizada, ¿sí? La delincuencia organizada sí va a excepcionar algunas figuras, algunos aspectos procesales a nivel constitucional respecto de las bases generales establecidas para el sistema acusatorio. Habrá que recordar que antes de la reforma, la única mención que tenía la Constitución a la delincuencia organizada antes de 2008 era el término de la retención ministerial de 48 a 96 horas para efectos de delincuencia organizada. No había más distinción constitucional al respecto. Debo decir que la reforma, y bajo esa concepción y esa premisa que había que establecer excepciones, bueno, pues estableció una serie de excepciones constitucionales que las podemos ver a lo largo y ancho de la reforma de 2008. Numeraré de manera, diré de manera enunciativa, digamos, las principales excepciones para contextualizar, digamos, el alcance constitucional que se le dio con base a la reforma de 2008. Primero se establece la polémica figura del arraigo, ¿sí? El debate era, el arraigo es inconstitucional, lo traemos en la ley. Bueno, el legislador dijo, vamos a subirlo a la ley, más allá si era, digamos, convencional o no, si era adecuado para un sistema de justicia penal acusatorio, se subió la figura del arraigo.
Se conservó la duplicidad de la retención ministerial que ya había comentado, ya venía antes de la reforma, la única disposición. Se estableció excepción de reclusión penitenciaria para el cumplimiento de penas cerca del domicilio, es decir, podían mandarlo si cometía el delito en Sinaloa, lo podían mandar a Guerrero, ¿no? No aplicaba la garantía constitucional para la reclusión. La restricción de comunicaciones de imputados y sentenciados, salvo con su defensor. Este otro importante, que es la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, artículo 19, en tratándose de temas de delincuencia organizada. La procedencia de la suspensión del proceso por delincuencia organizada cuando el imputado se evadiera la acción de la justicia, una vez dictado el auto de vinculación a proceso. El establecimiento de beneficios de colaboración, ¿sí? El testigo colaborador, llamado testigo, se le daba beneficios, ¿sí? La posibilidad de tomar en consideración la prueba preconstituida. La regla general del sistema acusatorio es que el desahogo de prueba debe haber inmediación y contradicción, debe ser en audiencia, ¿sí? Debe ser en la audiencia de juicio o dependiendo del caso, ¿sí? Aquí se admitía la prueba preconstituida, es decir, la prueba desahogada en etapa de investigación cuando no fuera factible desahogarla en la etapa de juicio. Se permitía, o lo permite todavía la base constitucional en el artículo 20. Resguardo de la identidad de la víctima, extinción de dominio, procede la extinción de dominio, esta figura sui generis, en tratándose de delincuencia organizada, y la federalización del régimen de delincuencia organizada. Antes de 2008 existían varios regímenes de delincuencia organizada, ¿sí? En el Distrito Federal y en Baja California tenían sus propias leyes. Con esta reforma, evidentemente lo que pasa es que existe una ley federal contra la delincuencia organizada que excluye a las leyes locales. Ya fue facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Bueno, esas fueron las excepciones y ese fue el contexto que se estableció en la Constitución respecto a la delincuencia organizada. Para el caso de estudio de la obra que comentamos, un tema toral que quisiera señalar fue el establecimiento en el 2008 a nivel constitucional de la definición de delincuencia organizada. ¿Y qué decía la definición de delincuencia organizada? Más bien lo que decía, ¿qué dice actualmente en el artículo 16? Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente, reiterada en los términos que establece la ley. Reitero, por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 3 o más personas. ¿Pero qué se pretendía con el establecimiento de esta definición constitucional? Primero, fijar el aspecto constitucional del concepto de delincuencia organizada. Es decir, si íbamos a establecer excepciones a la delincuencia organizada, pues había que definir y delimitar qué era la delincuencia organizada para efecto de la Constitución. El segundo objetivo es que al definirse a nivel constitucional las excepciones, ¿sí? Se constreñía el alcance del mismo. ¿Por qué? Porque para modificar este régimen en cuanto a sus aspectos fundamentales se requería forzosamente de una reforma constitucional. Ahí el legislador lo digamos, trató de blindar de que no fuera la ley secundaria la que ampliara los aspectos, sino que las bases estuvieran en la Constitución. ¿Para qué? Para evitar efectivamente que en la legislación secundaria se ampliara el alcance constitucional fijado por la delincuencia organizada, ¿no? De esta manera, la definición de delincuencia organizada, ¿sí? Es decir, el tipo penal de 96 se encontraba en franca tensión constitucional con lo establecido en la Constitución. ¿Por qué? Porque la del 96, la que establecía la ley, no solo sancionaba la organización de hecho, como dice la reforma constitucional, también sancionaba el acuerdo para organizarse, es decir, la llamada conspiración, como habíamos dicho, en tanto que la Constitución la excluyó de la definición constitucional ya, ¿sí? Por ello, en 2009 se publican reformas en las cuales se modificó la redacción del tipo penal de delincuencia organizada. Se reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿Y qué se estableció en esa reforma? En el artículo 2, otra vez en el tipo penal de la delincuencia organizada, ¿sí? Se impondrán hasta cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente y reiterada conductas establecidas por la ley. Se organicen de hecho. Se elimina el acuerdo de organización. Esto
con el fin, evidentemente, de alinearnos a la definición constitucional. Y entre las principales consideraciones que señaló el legislativo, ¿sí?, se encontraban las siguientes, la podemos ver en la página 29 de la obra, la leeremos rápido, por cuestión de tiempo, pero dice: se actualiza el tipo penal de delincuencia organizada contenido en el artículo 2 de la ley de la materia, el que acabo de leer. Se elimina la posibilidad de sancionar a quienes simplemente acuerden organizarse para la comisión de delitos previstos en el régimen de delincuencia. Se evitaría una existente contradicción entre la definición constitucional de delincuencia organizada y la que se encuentra en la ley, lo cual es correcto, ¿no?, cumpliendo así con la garantía de seguridad jurídica. Eso decía, y esa había sido la motivación de esta alineación en la ley federal. Todo iba bien, pero oh gran sorpresa con la reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 2016, ¿sí?, con la llamada miscelánea penal, la que se emitió a 2 días de vencer el plazo constitucional para la implementación del sistema de justicia penal, es decir, en junio de 2016. Esta reforma de la miscelánea conservó el tipo penal actual en el artículo 2, lo dejó intocado a como se había reformado en el 2009 que acabo de leer. Hasta ahí todo creo que iba correcto, ¿no? Pero, sin embargo, se plasmó un nuevo tipo penal en la ley que actualmente sigue vigente, el artículo 2 bis en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿Y qué dice el artículo 2 bis? Dice: se impondrán hasta 2/3 partes de las penas previstas en el artículo 4 del presente instrumento, ojo, a quienes resuelvan en concierto cometer conductas señaladas en el artículo 2. A quienes resuelvan en concierto cometer conductas señaladas en el artículo 2. ¿Qué es resolver en concierto? Dicho en distintas palabras, pero el significado es similar, es un sinónimo de quien acuerden organizarse. Es decir, volvieron a introducir el elemento que habían excluido del texto legal, ¿sí?, en una cuestión de armonización constitucional, pero lo pusieron en un tipo penal diverso, pero dentro de esa ley. Lo cual, desde mi punto de vista, contraviene el texto constitucional. Otro tema que quisiera llamar la atención es que la reforma a la ley de delincuencia organizada de 2016 amplió la ley más allá del alcance constitucional previamente establecido. Y lo amplió hacia personas que van más allá de de 3 o más personas, ¿sí?, como lo establece la propia definición de delincuencia organizada. Dice: cuando 3 o más personas se organicen, de hecho, para cometer conductas previstas en la ley de la materia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué más allá de 3 o más personas y más allá de la delincuencia organizada? Porque el artículo 2 ter de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que se aprobó por virtud de la reforma de 2016, dice, así señala, sanciona a quien a sabiendas de la finalidad de la actividad delictiva de una organización criminal participa intencional y activamente en sus actividades ilícitas cuando conozca que con su participación contribuye al logro de la finalidad delictiva. La propia exposición de motivos, para ser más claros, señalaba lo siguiente al respecto. En concreto, se apoyan, esto está en la página 42 del libro, perdón, en concreto, se apoyan de individuos que sin formar parte de su organización facilitan o ayudan en sus propósitos mediante la realización de conductas aparentemente ilícitas o abiertamente ilícitas. Se propone sancionar penalmente toda conducta que implique un apoyo o colaboración a organizaciones de la delincuencia organizada o asociaciones delictuosas, tal y como puede ser la conducta señalada como parte de una cadena delictiva, aun cuando los individuos que no sean integrantes de ellas faciliten con sus medios la realización de dichas actividades. Es decir, reconoce que este tipo penal no aplica a quien integra en la delincuencia organizada, sino a personas que sin formar parte de la delincuencia organizada contribuyen con acciones para que esa delincuencia pueda concretar sus fines delictivos, ¿sí?, pero no forman parte de ello, cuando el espíritu, el objetivo de la ley
es sancionar, y de acuerdo a la definición constitucional, a quienes integren y formen parte de la delincuencia organizada, ¿sí? El tipo penal, debo aclarar, si nos abstrayéramos de dónde está en la ley federal contra la delincuencia organizada, creería yo que no sería cuestionable. Son temas en donde sí existe una participación, existe una colaboración que puede ser sancionada. Lo cuestionable es que se estableció en la ley federal contra la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque al establecerse en la ley, le serían aplicables las excepciones constitucionales de delincuencia organizada, pero sin formar parte de ella. Eso es lo cuestionable. ¿Cuál es mi punto de vista particular? Que tendría que haberse previsto en el Código Penal Federal como un delito correspondiente que le apliquen las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Otro tema muy rápido que quisiera comentar, que considero también inconstitucional, es el artículo 45 de la ley, que dice: las personas sujetas a prisión preventiva por delitos a que se refiere esta ley no tendrán derecho a cumplir con esta medida cautelar en un centro penitenciario más cercano a su domicilio. Ojo, aquí habla de las personas sujetas a prisión preventiva. El artículo 18 constitucional sí establece una excepción en temas de reclusión, pero lo establece que las personas sentenciadas por delincuencia organizada compurgarán sus penas, podrán compurgar sus penas en lugares lejanos a su domicilio. Aquí está homologando el tema de una medida cautelar a un tema de una pena, lo cual no es igual y no le aplica la excepción constitucional, porque la excepción constitucional tenemos que aplicar de manera limitativa y no extensiva, porque es una limitación de los derechos precisamente de la persona sujeta a un proceso penal y por ende una medida cautelar. En ese sentido, creo que no es aplicable esta disposición. Pasando a otro tema de actualidad, y que también fue motivo de intensos debates, fue la reforma al artículo 2, fracción 8 ter, que incorporó el delito de ley federal, a la ley federal contra la delincuencia organizada, el delito de las llamadas empresas factureras, ¿sí? Quien utilice comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. No se desconoce el objetivo es precisamente proteger la hacienda pública contra aquellas cuestiones de actos jurídicos simulados que vayan en su detrimento, ¿no? A través de la emisión de facturas que no tienen un sustento real, ¿no? Y se trata de hacer algunas operaciones fiscales para efecto de pagar menos impuestos. Esto no lo desconocemos. ¿Cuál sería la observación que se tendría? Básicamente es el criterio que se toma para considerarse como delincuencia organizada, ¿sí? ¿Cuál es el criterio? Un criterio meramente de cuantía, ¿sí? Dice, se establece que la conducta se considera como delincuencia organizada cuando el monto de los comprobantes se excedan de 8.545.470 pesos. Es un tema de cuantía, no de modus operandi. Es decir, si yo tengo comprobantes que suman 8.545.549, es decir, un peso menos, no es delincuencia organizada, aunque el modus operandi haya sido con los patrones de la delincuencia organizada. Eso, desde mi óptica, es cuestionable porque precisamente, más allá de la cuantía, lo que trata de combatir esta ley es las modalidades de comisión, cómo se cometen este tipo de disposiciones, ¿no? Más allá de eso, y añadiendo otro elemento, es que este tipo de delitos, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, pues se persigue por querella de parte, ¿sí? Entonces tenemos un delito previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada sujeto a un tema de querella de parte. Creo que son temas que habría precisamente que checar, ¿no? Un último ejemplo los encontramos en el artículo 41 de la ley, que señala que los procedimientos penales se tendrá por acreditada la existencia de una organización delictiva cuando exista sentencia judicial irrevocable, ¿sí? Es decir, existe una sentencia de otro proceso, lo traigo aquí, ya no necesito comprobar la delincuencia organizada, ¿sí? Yo creo que aquí hay que analizarlo a la luz del tema probatorio del sistema acusatorio. La única excepción que tenemos en materia de delincuencia organizada en el tema probatorio de la delincuencia organizada es la llamada prueba preconstituida que ya había señalado, pero tiene condicionantes. La prueba preconstituida es aquella que se desahoga en la etapa de investigación de ese mismo proceso y que no es factible llevarla a la etapa de juicio, ya sea por peligro a la víctima o por una imposibilidad material, ¿no? No probanzas que traemos de otros procedimientos hacia uno nuevo, ¿sí?
Hay que checar muy bien ese tipo de cuestiones, hay que analizarlas y se las dejo para su reflexión. Concluyo, estos son algunos de los temas que quería hacer notar en torno al régimen normativo de delincuencia organizada. En el libro vienen muchos más y estoy convencido que mi amigo y colega, el doctor Raimundo Macé, también nos hará reflexionar con varios ejemplos de esto, ¿sí? Puedo señalar que este régimen, que nos hemos ocupado mucho en lograr un régimen constitucional del sistema penal acusatorio, pero poco nos hemos ocupado en analizar los alcances de esta ley, ¿sí? Se abusó de incorporar muchas conductas a esta ley. ¿Por qué? Porque era la llave para meterlo a delincuencia, a prisión preventiva oficiosa. Es decir, antes, como estaba más limitado el catálogo de prisión preventiva oficiosa, pues lo hacíamos delincuencia organizada, ¿no? Por eso creció de 5 géneros de delitos a 12 géneros de delitos actualmente en delincuencia organizada, ¿sí? Lo cierto es que este modelo no ha dado los resultados, ¿no? Y doy un ejemplo solamente. El plan de persecución penal publicado por la propia Fiscalía General de la República señala que en 2 años, da un ejemplo, 2016 a 2018, del total de carpetas de investigación federales, digamos, iniciadas, solo el 0.21 corresponden a delincuencia organizada, 0.21% de las carpetas. Esto es, digamos, un tema que nos debe ocupar, no solo preocupar, sino también ocupar. Los invito a que analicen esta obra con una visión crítica y ojalá de veras puedan generar reflexiones para el mejoramiento de esta ley. Y creo que así habremos cumplido nuestro cometido. Solo concluyo afirmando que, hablando de derechos fundamentales en el proceso penal, no cabe la justificación de que el fin justifica los medios. Los medios, como abogados que somos, deben atender al debido proceso, ¿sí? Al tema del garantismo y a nuestro Estado democrático de derecho. Ello es la garantía de todo país, de todo ciudadano. Por su atención y su gran paciencia, les agradezco mucho. Adelante, magistrada. Pues muy importante toda esta reforma, sobre todo la forma en que comentan. Ya escuchamos en unos minutos, escucharemos al doctor Macé. Rodrigo, de verdad, impresionantemente esta cifra que nos acabas de decir de 0.21 carpetas sobre este tema tan delicado y que tiene a la sociedad y que nos piden justicia, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Ustedes como buenos juristas académicos, ¿verdad? En su estructura de estudio, nos van dando las pautas a seguir porque están viendo esos procesos, esos códigos, esas reformas que pues veo que ha avanzado, sobre todo de donde el doctor Rodrigo está, pues es algo muy importante. De verdad, Rodrigo, te deseo mucho éxito, continúa en tus estudios y realmente nos puedas manifestar más adelante tus comentarios de otros futuros libros, como estamos viendo. Yo ahora entiendo por qué mucha gente hace unos libros. Qué bueno, les felicito y gracias. Rodrigo, muchísimas gracias por este gran conferencia que nos has dado, porque es una conferencia de tan poco tiempo, pero que hemos aprendido, hemos aprovechado todas las reformas que nos has estado diciendo, concretamente los artículos y las palabras, y por qué esto y por qué lo otro, y que no siempre es un delito cuando no se organizan estas 2 o 3 personas, organizaciones, como empresas. Todas estas cuestiones es lo que la gente, la sociedad quiere entender y estamos en la mejor disposición de manifestarlo para que puedan entender por qué a veces nuestros códigos penales tienen que reformarse. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Osuna. Gracias. Y muchas gracias. Doctor Raimundo, si es usted tan amable, voy a leer parte de su gran currículum también importante que en su vida ha hecho
en esta carrera tan importante de la abogacía. El doctor Luis Raimundo Macé Moreno, licenciado en Derecho con especialidad en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Ciencias Penales y Criminalística por la Barra Nacional de Abogados y doctor en Derecho con mención honorífica por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Es perito en documentos cuestionados por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, INADEC. Ha sido profesor de diversas materias de Derecho Penal y Procesal en el Instituto Internacional del Derecho del Estado y en el Instituto Sanjuanense de Estudios Superiores, AC. Dentro de su trayectoria profesional, ha desempeñado diversos cargos públicos, entre los que destacan asesor jurídico en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, controlador de información y evaluación gubernamental de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial en la Secretaría de la Función Pública, agente del Ministerio Público de la Federación en la entonces Procuraduría General de la República, dictaminador nivel segundo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, director de estudios y proyectos normativos estatales y municipales en la CETEC, secretario técnico de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente se desempeña como dictaminador primero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido asesor y abogado postulante en materia civil, familiar y penal. Ha publicado diversos artículos relacionados con el sistema de justicia penal acusatorio, derecho civil y familiar. Es coautor del libro Estudio del Código Nacional de Procedimientos Penales a través de su reforma, autor de las series de controversias del orden familiar civil publicados por Gallardo Editores. Doctor, impresionante como siempre estos extensos trabajos, estudios que solo ustedes dos saben lo maravilloso que se sienten el poder darnos a nosotros, a la sociedad, esta atención de sus grandes conocimientos. Doctor, el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada. Para comenzar mi exposición, tengo que dar varios agradecimientos porque por justicia deben de hacerse. En primer término, agradezco al magistrado Ricardo de Jesús Ávila Heredia, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, por la apertura y la oportunidad que nos da para presentar esta obra. A la magistrada abogada Ligia Cortés Ortega, enlace de Género y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, por la organización del evento, y también a su valioso equipo de trabajo, que seguramente sin él no hubiera podido realizarse este evento. A mi querido amigo ya de tantos años, ahora sí que de andanzas laborales y de estudio, Rodrigo Osuna Solsona, con el que cada obra que escribo con él es un deleite y es un placer, porque de sus reflexiones aprendo muchísimo de él, y también nos damos nuestros buenos agarrones en cuanto a los puntos de vista que plasmamos en cada obra. También saludo y agradezco al magistrado Roberto Durán Don Lucas. Un saludo hasta Zacatecas, magistrado, por habernos prologado la obra. Le mando un fuerte abrazo. A todos las juzgadoras y juzgadores que están viendo esta transmisión o que están conectados vía Zoom, sean de la materia o no, creo que la materia, toda la ciencia del derecho, pues no debe de ser
única y nuestro objetivo es el difundir el conocimiento con independencia a qué materias se dediquen. Y también les doy un caluroso saludo a todas y todas las personas que se encuentran conectadas por esta vía y que se encuentran interesadas en la materia. Antes de comenzar, debemos de hacernos una reflexión sobre la delincuencia organizada. La delincuencia organizada es muy antigua, tan antigua que va de la mano con la evolución del hombre. Ya desde el siglo VI empezaron los primeros ejemplos de la delincuencia organizada en China y posteriormente con la yakuza japonesa, en donde se hacían códigos de honor, códigos de conducta entre los miembros de bandas delictivas, y en donde su quebrantamiento era utilizado como un pretexto para castigarlos o ejecutarlos. De ahí la delincuencia organizada ha permeado ya en todo el mundo. Ya no hablamos ahorita de una delincuencia común porque la mayoría de las causas penales en la actualidad resulta que al menos alguno de los miembros de la banda que agarran, pues es parte de un cartel, es parte de una organización, es jerárquicamente relevante para otra banda delictiva, y entonces la autoridad es donde se queda un poco indefecta en cuanto a las actividades que debe de realizar para investigar los delitos. Tan es así que esta delincuencia ha evolucionado a nivel global, ya hablamos de una globalización de la delincuencia, que la Organización de las Naciones Unidas pues redactó la Convención sobre la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 3 protocolos, conocida como la Convención de Palermo, de la cual nosotros somos parte, pues México la firmó ad referéndum el 13 de diciembre de 2000, fue aprobada por la Cámara de Senadores el 22 de octubre de 2002 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2002. El 3 de febrero de 2003 se ratificó por el Ejecutivo Federal y finalmente todo el texto, pero nada más de la convención, que eso es algo que yo creo que le faltó publicar al gobierno federal, solamente se publicó la convención, pero no los protocolos. Los 3 protocolos que van inmersos en esta Convención de Naciones Unidas, como son el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, contra el tráfico ilícito de migrantes, que ahorita está muy de moda en nuestro país, y la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. En ese contexto, y partiendo de la base que las organizaciones delictivas ya no son como las conocían nuestros padres, como las conocían nuestros abuelos, que eran los delitos del fuero común, que era el robo a la tiendita, que era el robo al banco, que eran los delitos de mayor impacto, ahora son verdaderas organizaciones, son verdaderas empresas. Es más, yo me atrevería a decir que actualmente las organizaciones transnacionales de delincuencia organizada hacen funciones de compliance, pero en su materia delictiva. Esto nos debe de preocupar porque todas las organizaciones a nivel internacional de delincuencia organizada son imitadas por organizaciones de delincuencia organizada de nuestro país. Solamente por darles un ejemplo, y esto lo acabo de recabar, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se han detectado en nuestro país 19 carteles. 19. Ya no son los clásicos del cartel Jalisco Nueva Generación, el del Golfo, los Zetas, no. Ya hay hasta el cártel de Juárez, cártel independiente de Acapulco, la Nueva Plaza, los colombianos, la Marquina, hay muchos. Y desgraciadamente en nuestro país están distribuidos por células. Solo por señalar un ejemplo y para ubicarnos en el estado de Yucatán, se ha detectado que operan principalmente 3 cárteles en ese estado. Es el del Pacífico, el del Golfo y los Zetas.
Localmente, la delincuencia organizada es un gran flagelo con los cuales las autoridades de procuración de justicia tienen una desventaja, una enorme desventaja, diría yo, porque, como bien dijo Rodrigo, la mayoría de las ocasiones estas empresas criminales están mejor financiadas, tienen mejor armamento e incluso pueden contratar muchas personas como halcones o como soldados rasos que pueden servirle de base para no desmembrar la organización, sino solamente que agarren a los miembros de la parte inferior de la pirámide. Pero va a ser, cada escalón que vamos subiendo es más difícil. Primero, agarrarlos y después integrar las carpetas de investigación. Yo les puedo dar mi experiencia personal. Yo fui agente del Ministerio Público en 1997 al año 2000. Y estuve en algunos operativos contra la delincuencia organizada en donde no solamente era el agarrar a los miembros de las células delictivas, sino integrar las averiguaciones previas de ese entonces y también que los jueces federales se prestaran a hacer una colaboración con nosotros para en su momento dictarles un auto de formal prisión. Eran cuestiones muy difíciles porque tampoco en esas épocas la Procuraduría General de la República estaba muy bien cimentada en estos temas. De manera local, el avance de la delincuencia organizada en el estado de Yucatán ha sido muy vertiginoso. Solamente como datos referenciales, en 2020 se incrementó 57% los delitos de alto impacto. Esto es, homicidios dolosos y culposos, secuestro, extorsión y violación, robos con violencia, robos de vehículo, a casa, habitación, negocios y transeúnte. Esta información es del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se ha invertido en el estado de Yucatán a través de un programa que se denominó Yucatán Seguro, donde se invirtieron 2.600 millones de pesos. Sin embargo, no ha dado los resultados esperados. A lo largo de 2020, les puedo decir que en Yucatán se cometieron 52 homicidios dolosos y esto fue un incremento del 57.6% conforme a la cifra del año de 2019. El movimiento de la droga en el estado de Yucatán es sui generis, porque ellos tienen por un lado la costa, entonces hay las bandas de delincuencia organizada se dedican más bien al transporte y recepción de la droga, que no se quede ahí. Sin embargo, por las políticas de Estados Unidos en cuanto al cierre de fronteras, nosotros siempre hemos sido un país de transporte de droga. No es de que se quede la droga en nuestro país. Nosotros no somos consumidores, los consumidores son los norteamericanos. Al cerrarse las fronteras, las drogas y las armas se quedan ya en nuestro país y entonces se empieza a formar un mercado negro incipiente y están obligando a que nuestras jóvenes, nuestros niños empiecen a consumir todo ese tipo de droga sin menoscabo de las ganancias millonarias que se dan por ese tipo de políticas de Estados Unidos y que nos repercuten a nosotros a nivel interno. Esto se los doy como un preámbulo para que ustedes observen que la delincuencia organizada no solamente es hablar nada más de bandas y de que vamos a formarnos los tres y vamos a delinquir en ciertos delitos. No. Hay una jerarquización, hay una estructura empresarial para llevar a cabo actos delictivos. Y eso por su naturaleza se forma porque deja grandes ganancias económicas, si no nadie sería parte de la delincuencia organizada o no les generaría un atractivo. Eso es parte también de lo que en la obra hablamos un poco, la evolución de la delincuencia organizada y la forma de cómo combatirla, cómo detectarla y cómo realizar debidas diligencias en materia procesal para solicitar el arraigo, por ejemplo,
o alguna técnica de investigación que ya veremos más adelante. Como bien dijo Rodrigo, esta no es una obra crítica, yo considero que más bien es una obra analítica. Está plagada de esquemas, todas estas papelitos de color, es un esquema contenido en la obra en donde se da una explicación de toda de todos los procedimientos inherentes al tratamiento de la delincuencia organizada. De manera general, en la obra se hace un comparativo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con la reforma del 16 de junio de 2016. ¿Por qué esta reforma? Porque fue muy importante y fue trascendente. Es más, podríamos hablar de que se trata de una nueva ley de delincuencia organizada. Imagínense, se reformaron 51 artículos de la ley cuando la ley en su totalidad contiene 57. En la misma fecha en que se reformó esta ley de delincuencia organizada, salió también la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal. No obstante, las instituciones de gobierno hemos visto no han dado datos estadísticos sobre la delincuencia organizada. El día de antier estuve buscando una actualización del Censo Nacional de Seguridad Pública de 2020 y no lo han subido ni lo han publicado, lo cual es extraño. Me voy a basar en el Censo Nacional de 2019 para decirles que en ese año ingresaron 21,145 asuntos y de esos asuntos se registraron 48,116 delitos. El 80% de los asuntos penales en donde se incluía delincuencia organizada, ya se usa el sistema de justicia penal acusatorio, o sea que ya casi el sistema tradicional está por concluir. El 37,1% de las carpetas de investigación concluyen con sentencias condenatorias. El 6,9% concluyen con sentencias absolutorias. El 6% aproximadamente se negó a la orden de aprehensión, pero el 40,2% no se especificó cómo concluyó el procedimiento. Este es un ejemplo de la opacidad de la información y de la transparencia en el tratamiento de este tipo de delincuencia. El 50,5% de los procedimientos concluyeron en sentencias definitivas condenatorias en procedimiento abreviado. O sea, más de la mitad acaban abreviados en delincuencia organizada. El 20,6% en suspensiones condicionales del proceso, el 2,5% en acuerdos reparatorios y el 0,3% en sobreseimientos y el 26,2% no se especificó tampoco. En 2019, 44,8% correspondió a delitos de armas de fuego y explosivos. Y solo el 2% constituyeron delitos de delincuencia organizada de todo el universo de carpetas de investigación federales. ¿Cómo realizamos el libro? El libro tiene una metodología, una estructura. Se trata de una obra analítica en la cual se realizó un examen detallado de las reformas de la Ley de Delincuencia Organizada publicadas el 16 de junio de 2016 y la posterior del 8 de noviembre de 2019. Incluye esta obra, no está desactualizada, incluye las reformas del 7 de abril de 2017 referente a la adición del artículo 2, fracción 10, que son los delitos ambientales, y la reforma del 8 de noviembre de 2019 referente al artículo 2, fracción séptima, en donde se incluye el contrabando y la defraudación fiscal. La estructura y los comentarios del libro se utilizaron bajo la metodología de hacer aspectos generales y hacer una metodología, esto es, una tabla con el texto anterior a la reforma y el texto vigente, después la opinión o la justificación legislativa para hacer la reforma o la adición, lo cual es importante porque de varios artículos no hubo una justificación, pero en otros sí, y nos damos cuenta cuál es el fin de la norma, que a final de cuentas los intérpretes del derecho toman mucho en cuenta para decir la exégesis.
la historia y el fin de ese artículo o de esa porción normativa. Posteriormente está nuestro comentario, está el esquema en su caso o algo muy didáctico, pero también la obra tiene la ventaja de que utilizamos mucho derecho comparado, sobre todo instrumentos jurídicos internacionales, lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas para el combate a la delincuencia organizada y demás protocolos en esa materia, además de hacer una búsqueda exhaustiva en todo el sistema de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de plasmar aquellas jurisprudencias, no tesis aisladas, sino jurisprudencias que son obligatorias para poder complementar la aplicación del artículo o la interpretación del mismo, lo cual creo que es una gran referencia y una gran ayuda para todo el estudioso del derecho en esta materia. Entrando ya en materia, yo quisiera comentar sobre las técnicas de investigación, comenzando con la intervención de comunicaciones privadas. Esta, ya saben, cuando se instauró y todo eso, pues fue motivo de controversias, fue motivo de interpretaciones, de posicionamientos de diversos grupos parlamentarios, diversas barras de abogados, de que si era una intromisión a la intimidad, de por qué se tenían que hacer, cómo se tenían que hacer. Bueno, en el artículo 16 de la Ley de Delincuencia Organizada se señala que van a tener un control judicial, pero ahora el Ministerio Público de la Federación no solamente debe de solicitarla, sino debe de expresar el objeto y la necesidad de la medida. ¿Para qué va a ser? Si se van a intercambiar datos, informaciones, audio, video, mensajes, archivos que graben o registren datos. Y esta técnica de investigación va a ser aprobada por el Centro Nacional de Justicia, especializado en control de técnicas de investigación, arraiga e intervención de comunicaciones, pero bajo una necesidad de urgencia, puede otorgarla cualquier juez federal. La competencia, obviamente, como ustedes ya la saben, va a ser propia de un juez de distrito y sin embargo se elimina la mención de los indicios, hechos, circunstancias, datos y elementos a probar. Entonces, nada más se necesita el objeto y necesidad de la medida. ¿Qué se va a hacer con esa información? Pero le quitan los requisitos esenciales. ¿Qué indicios va a buscar? ¿Qué hechos va a probar? ¿Qué circunstancias? ¿Qué datos o elementos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, en el caso Echer y otros contra Brasil, se ha pronunciado en que la intercepción de comunicaciones sin atender a los requisitos legales es violatoria del artículo 11 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que debe de haber buenas prácticas en este tipo de intervención de comunicaciones para no incurrir en desvíos o en abusos de poder. Sobre estas técnicas de intervención de comunicaciones privadas, como ya les había comentado y que causó mucho furor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la contradicción de tesis sobre la extracción de información de teléfonos abandonados, emitió un criterio de rubro derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Si el Ministerio Público ordena extraer la información contenida en un teléfono celular que fue asegurado por estar abandonado en el lugar probable de la comisión de un delito y sin que exista detenido alguno, no viola dicha prerrogativa fundamental. Entonces, hay una excepción a la regla, que cuando no hay detenido y el teléfono está abandonado, el Ministerio Público puede sustraer la información contenida en ese teléfono. A nivel internacional, sin embargo, la ONU no contempla en sus técnicas especiales de investigación la intervención de comunicaciones privadas, lo cual pues, nos deja sin materia en cuanto a la interpretación de este organismo sobre la aplicación, tratamiento y procedimiento de este tipo de intervenciones. Basta decir que son ilegales la intervención de comunicaciones entre el defensor y el imputado. Esto a raíz de la sentencia derivada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Castillo-Petruzzi contra Perú. Ahora bien, sobre el aseguramiento de bienes, que es muy común en la delincuencia organizada,
Esta se define y se procesa en los artículos 29 y 30, que consideramos que tiene una mala redacción porque pone un estándar muy bajo para asegurar los bienes en la delincuencia organizada, por lo tanto provoca inseguridad jurídica. La carga de la prueba para personas afines es propia del dueño de la propiedad, fíjense, o sea, aquí no opera la presunción de inocencia, sino la carga de la prueba para que tú demuestres que tu bien es legítimo, le corresponde al poseedor o al dueño. El libro tiene un cuadro comparativo entre los supuestos de procedencia del aseguramiento de bienes en estos dos artículos, lo cual puede ser una herramienta muy buena y novedosa para el tratamiento de esta figura. El testigo colaborador, del cual Rodrigo ya se pronunció, solamente diré de manera rápida que está regulado en el artículo 35 y 35 bis. En este tipo de colaboradores, vamos a decirlo así, que no son más que sapos, no se utilizan los antecedentes de la investigación en su perjuicio. Opera el criterio de oportunidad y el procedimiento abreviado. Por ejemplo, el caso Lozoya. Eso es lo que hicieron. Asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho. Procede. Considero yo a nivel personal que se les da muchas facilidades para que puedan proporcionar información. Creo que hay otros mecanismos y están también en todos los documentos de las Naciones Unidas para tratar mejor esta figura. La aplicación del criterio de oportunidad prevista en esta ley es más extensiva por la penalidad de la misma delincuencia organizada y su catálogo de delitos. Muchos estudiosos del derecho se han decantado al señalar que vamos para atrás. Si la delincuencia organizada es un caso de excepción, pues cada año ya se les está haciendo costumbre hacer un megacatálogo de delitos. Al rato vamos a estar como el Código Federal de Procedimientos Penales, en donde era más fácil decir el delito es grave y por excepción es no grave. Eso, la verdad, preocupa mucho, porque acuérdense que en estos delitos de delincuencia organizada opera la prisión preventiva oficiosa también. Pero los efectos de la colaboración también son limitativos. En vez de fomentar la colaboración per se, se supedita a que se evite la comisión de un delito o probar la intervención de otras personas que formen parte de la delincuencia organizada. Por eso digo que esta es la figura del sapo. Además, existen tres limitantes principales para que opere esta figura. Cuando se trata de personas de mando de la organización, cuando los hechos de colaborador sean más graves que los investigados, y tres, cuando se trata de delitos que involucren víctimas. El beneficio que tiene el sapo, el testigo colaborador, es la reducción de la pena, fíjense bien, hasta las 3/5 partes. Es un súper beneficio muy atractivo. Sin embargo, creo que a través de esta figura no se hace justicia a las víctimas, sobre todo que son delitos de alto impacto. Otros aspectos relevantes de la obra es la figura de la recompensa. En la reforma del 2016 se reforma solamente la terminología. Están reguladas también las informaciones anónimas, pero no se especifica si estas informaciones anónimas no corroboradas podrán ser utilizadas en otros procesos. Eso no lo establece la ley. Tendremos que remitirnos ahora a los acuerdos que emita el fiscal general y el tratamiento de este tipo de figuras. Los centros especiales para el internamiento de miembros de la delincuencia organizada es un aspecto que ya ha sido motivo de reflexión por parte del relator de las Naciones Unidas, al decir que esos centros federales de readaptación social pues no cumplen con el diseño ni con los fines de una readaptación. Estamos de acuerdo en que son delincuentes peligrosísimos, de alta peligrosidad, pero en esta administración al menos se han cerrado un centro federal de readaptación de reinserción social, que creo que fue el de Ciudad Juárez el mes pasado. Debe aislarse también a cada miembro para evitar colusiones y encapsular la comunicación en esos centros,
Por eso el control férreo e incluso algunas veces violatorio de derechos fundamentales. El artículo 44 establece que los miembros de la delincuencia organizada sí pueden ser sujetos de los beneficios del Código Penal Federal y de la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Es más, en la obra se grafican los beneficios de manera didáctica para saber qué beneficio le corresponde a cada tipo de delincuente. Esto puede ser la libertad condicionada, la libertad anticipada y la sustitución de la pena. Otro aspecto general es que en la Convención de Palermo se define como delincuencia organizada aquellos delitos que tengan pena privativa de libertad máxima de al menos 4 años o un castigo más serio, lo cual baja el estándar que nosotros tenemos como delincuencia organizada. Entonces, no sé si a nivel internacional esto pudiera ser una antinomia por la aplicación de la Convención de Palermo. El concepto de delito grave debe interpretarse a la luz del valor funcional de cada sistema jurídico y no debe ser interpretado de manera positiva. Esto es mejor interpretarlo de forma analítica. Por otro lado, la descripción típica prevista en el artículo 2 bis de la Ley de Delincuencia Organizada se considera inconstitucional, pues existe una antinomia, como ya lo dijo Rodrigo, entre la definición de delincuencia organizada constitucional y la legal. Otro aspecto, ya para no abusar de su tiempo, es que no sé por qué yo considero por la práctica que la delincuencia organizada también puede formarse a nivel local. Puede haber bandas que nada más realicen su actividad delictiva en una entidad federativa y esto a veces le quita la importancia de su persecución, no a nivel local, claro, eso me queda claro que es una prioridad para las instituciones de procuración y de justicia. Sin embargo, para esta ley, muchas de las organizaciones criminales que pueden ser medidas como una empresa pequeña, pero ya a fin de delincuencia organizada por el tipo de conformación, de estructura, financiamiento y actividades delictivas que realizan, no se combaten de la misma manera que del catálogo de los delitos de la Ley de Delincuencia Organizada. A mi manera de ver, creo que esta es una de las debilidades del sistema de procuración de justicia, porque no se le dotan de los recursos necesarios ni de las investigaciones necesarias como el agente encubierto u otros tipos de técnicas de investigación para lograr la captura y procesamiento de estas bandas. Por eso yo creo que el nivel delictivo, de incidencia delictiva a nivel estatal no ha bajado, pero sí un poco el federal, aunque la unión de varios carteles, de estos 19 carteles, los acuerdos de voluntades entre ellos para poder asociarse y ser un cartel más fuerte, pues es la pugna que vemos todos los días. Pero a nivel local, ustedes lo ven diario, pues, en Yucatán, pero nosotros en la Ciudad de México no. O sea, nada más conocemos a las bandas de aquí de la ciudad, pero no conocemos a las de Yucatán. Y creo que todas las instituciones de procuración de justicia no tienen un plan definido para combatir este tipo de delincuencia. Lo cual yo considero que es digno de reflexionar. Por otro lado, ayer se aprobó la nueva ley de la Fiscalía General de la República. Como comentó Rodrigo, esta ley de delincuencia organizada a nivel federal, pues tiene aspectos sustantivos, adjetivos e incluso orgánicos. Sin embargo, en esta aprobación de esta nueva ley, no se tocó la Fiscalía de Delincuencia Organizada. Sin embargo, debemos de remitirnos a los acuerdos que ya emitió el fiscal general o que vaya a emitir en cuanto a la estructura orgánica de la Fiscalía. O sea, esto es su conformación y también el procesamiento de las técnicas de investigación utilizadas en delincuencia organizada. Todas ellas están reguladas, no en la ley de delincuencia organizada, están reguladas en los acuerdos. Entonces,
esos, aparte de que son un poco difíciles de encontrar, pues tienen a veces algunas inconstitucionalidades o ilegalidades que bien pueden ser combatidas a través de un juicio de amparo indirecto. Les invito a ver todos los acuerdos. Sobre todo, yo recuerdo hace unos años cuando se emitió un acuerdo para regular las recompensas, la Corte declaró inconstitucional algunas porciones normativas e incluso la figura también del criterio de oportunidad no estaba bien regulado. Entonces, debemos de ceñirnos a la regulación del fiscal general para ver si no hay una contradicción con la ley y con la Constitución. La ley de delincuencia organizada autoriza las operaciones encubiertas en su artículo 11. Sin embargo, no nos dice cómo ni cuándo se van a tramitar, y eso es lo que les digo. Y más en nuestro país, en donde sí puedo señalarles que sí hay varios agentes encubiertos en la Fiscalía General, o al menos yo conocí en su oportunidad a varios. Sin embargo, no tenían protección, la debida protección de la institución. Corren mucho riesgo y varios han muerto en el cumplimiento de su deber. Y no se vale también que no tengan apoyo, porque son una pieza fundamental para desmembrar estas organizaciones criminales empresariales. Las operaciones encubiertas, además de la Ley de Delincuencia Organizada, están previstas en la Ley de la Policía Federal, en el Código de Justicia Militar, en el Código Militar de Procedimientos Penales y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, a nivel internacional no se regula en la Convención de Palermo. En cuanto al artículo 16 de la Ley de Delincuencia Organizada, les invito a leerlo, establece cómo debe reservarse la identidad del imputado. La reserva de identidad no tiene alguna base constitucional expresa, sin embargo, bueno, se ha utilizado. Hay otra técnica de investigación que es el recabe de información en lugares públicos y la generación de inteligencia. Esto es un aspecto fundamental para el combate a la delincuencia organizada, no solamente a la delincuencia común. Ya ven que hay programas esos como Cama Alert, y donde las cámaras del C5 empiezan a buscar un vehículo, a los integrantes de una banda, todo eso. Bueno, eso es la generación de inteligencia, pero también a través de la generación de la inteligencia se procura establecer el modus operandi de cada banda y así distinguirlos de las demás. Un tema fundamental, y se lo recomiendo mucho de la obra, de hecho les tengo que decir, con temor de que mi amigo Rodrigo diga que no es cierto, ya teníamos la obra hecha. Sin embargo, al revisarla y ver el temazo, geolocalización con control judicial previo, tuvimos que parar la publicación de la obra más o menos mes y medio, porque entramos en un debate buenísimo. Y aparte de que se acababa de reformar también la Ley Federal de Telecomunicaciones, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y se habían emitido unos criterios muy interesantes de la Suprema Corte en cuanto a la tramitación y la procedencia de esta geolocalización. Derivamos que hay dos tipos de geolocalizaciones. Una geolocalización con control judicial previo, que esa se pide a los concesionarios de servicios de telecomunicaciones y la realiza la Policía Federal, pero hay otra, que es la geolocalización con control judicial posterior. Esto se da en caso de peligro a la integridad física o la vida, esto es en caso de secuestro, y además esta geolocalización en particular procede a la ratificación. Otras técnicas de investigación que prevé la Ley de Delincuencia Organizada es el seguimiento de personas, la colaboración de informantes, usuario simulado, la vigilancia electrónica y la entrega vigilada. Sin embargo, estas pueden ser motivo de ilegalidades por parte de la autoridad si no están bien desarrolladas. En el artículo 11 bis 2 hay hasta aspectos sustantivos, por ejemplo, el tipo penal de divulgación ilegal de información sobre técnicas de investigación.
Pero ¿qué creen? La sanción no es de prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿cómo? Imagínense que mi esposa es un agente encubierto, yo voy con mis amigos a la tienda, me echo un refresco y les digo, ay, es que mi esposa viene de un operativo porque trabaja en la Fiscalía General de la República y estuvo de encubierta en una bodega en Calzada Vallejo. Ahí ya la estoy poniendo en peligro su vida. Pues eso, ese delito, no es de prisión preventiva oficiosa. Eso es algo que consideramos que debe de reflexionarse y analizarse porque pone en peligro no solamente la investigación, la vida de agentes. El artículo 11 bis 3 habla de los requisitos sobre el acompañamiento de la orden de cateo en la orden de aprehensión y se hace un esquema muy importante en cuanto a la tramitación y prórroga del mismo. Persiste en el artículo 12 la figura inconstitucional del arraigo, no solamente para la delincuencia organizada, ya lo dijo la Corte, aunque esté plasmada en ley, yo considero que la Ley Federal de Delincuencia Organizada es un estado de excepción, como lo dijo Rodrigo, un derecho penal del enemigo. Estoy cierto de que las organizaciones criminales que combate esta ley son de altísima peligrosidad, pero también creo que no se vale utilizar figuras que ya fueron declaradas inconstitucionales por la Corte a través de la contradicción de tesis entre códigos de procedimientos penales del estado de Chihuahua y resuelta por el ministro en paz descanse Juan Díaz Romero, pero que se sigue utilizando. Está en texto constitucional, ni modo, tenemos que acatarlo. Aquí no opera lo de pues una ley secundaria va a ser arriba de la Constitución. No, aquí la Constitución siempre es primero. Y por último les puedo decir que en el artículo 13 se regula la limitación sobre el acceso de los registros de investigación y en el 14 la reserva de identidad del testigo. Esta reserva de identidad del testigo está prevista en la Convención de Palermo en su artículo 24 y en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Masacre de La Rochela contra Colombia. Por último, y para finalizar, y agradezco su paciencia, este tema me apasiona a mí mucho. El artículo 19 habla de la apelación sobre la negativa de solicitud del plazo legal, la colaboración conjunta de diversos estados en la investigación de la delincuencia organizada en el artículo 15 de la Convención de Palermo, y en el artículo 24 se habla de la gratificación de los supuestos en donde se pueden preservar o destruir los registros de intervención de comunicaciones privadas. Mi conclusión es que la delincuencia organizada es lo de hoy. Siempre que prendemos las noticias o vemos el periódico, hay una banda de delincuencia organizada señalada que comete secuestros, falsificaciones, lavado de dinero. Sin embargo, no hemos visto los resultados que nosotros esperamos. No sé si por la falta de aplicación, por falta de personal, por falta de recursos o porque en realidad los cárteles nos tienen rebasados, los 19 cárteles nos tienen rebasados en el país. Sin embargo, creo que hay mucha gente buena en las instituciones de la Procuración y Administración de Justicia que pueden combatir siempre y cuando el mismo Estado les dé las facilidades y las garantías necesarias para preservar su integridad física, la de su familia, y se aplique debidamente el procedimiento con sentencias ejemplares, con no el abuso de beneficios, pero con el delito plenamente comprobado en un sistema en donde se respeten todos los derechos fundamentales y se aboquen a una plena reinserción en su caso y que diluya la imitación de las bandas locales sobre los cárteles que están ejerciendo una verdadera presión en el sistema de justicia penal en nuestro país. Esta obra creo que es muy didáctica, creo que es
utilizamos un lenguaje muy claro, nada técnico, no nos gusta utilizar tecnicismos, sí, y sí nos gusta dar nuestra opinión. Como bien dijo Rodrigo, estamos abiertos a cualquier tipo de crítica, siempre y cuando sea constructiva, y en lo que les podamos servir, estamos a sus órdenes y espero sea de su agrado la obra y cumpla sus expectativas. Buenas tardes, gracias. Pues muy buenas tardes. Nos Adelante, magistrada, sí se le escucha. Muy buenas tardes, perdón. La verdad, como dijo aquí muy bien el doctor Macé, se emociona, pues yo también me emociono. Somos penalistas, ¿Usted cree que siempre que tengo alguna relación con el doctor Rodrigo de trabajo, de estudio, pues siempre he captado mucho de él? Y ahora estoy captando bastante de usted. Qué bueno, porque así ustedes pueden apoyar a través de sus estudios, apoyar a la procuración e impartición de justicia para que sigamos adelante, y a las autoridades para más adelante se den cuenta de las necesidades que se tienen en los poderes, y con esa, al menos acá estamos trabajando en Yucatán, estamos trabajando en armonía legislativo, ejecutivo y judicial. No sé si el señor magistrado Ricardo desea decir algunas palabras. Yo nada más felicitarlos. De verdad, fue algo, como les dije al principio, los artículos fueron así muy bien explicados didácticamente para que todos los que estamos viendo, ¿verdad? Sepamos que ese estudio y análisis de cada artículo nos lleva a una dimensión y nos lleva a conocer cómo está organizada esta delincuencia. Es complicado, es complejo, implican muchos delitos, muchas conductas ilícitas, pero ustedes es lo más importante, que nos dan a conocer las reformas que se han hecho, que a través de estos estudios de valiosos colegios y valiosos doctores como ustedes, pues se puede seguir más, porque el apoyo de ustedes es muy importante. Para nosotros los magistrados, y hablo en forma personal, a mí me pareció muy importante desde que conocí el libro que usted, doctor Raimundo y doctor Rodrigo, hicieron comentando punto por punto. Desde ese momento yo le platiqué al señor presidente que si era posible que atendieran una invitación para poder dar a conocer aquí en Yucatán, y a nivel nacional e internacional, que hice yo la invitación de muchas amistades. Pues el presidente me dijo, sí, adelante, Ligia, adelante. Entonces, eso es lo más importante, el poder trabajar con personalidades como ustedes. Y les manda muchos saludos el magistrado Jorge Rivero, el magistrado Luis Esperón, el magistrado Marcos, la magistrada Migdalia, y pues aquí el señor presidente, si me da la atención de darnos unas palabras, señor presidente. Tiene que conectar su micrófono, abogado. Está solo. ¿Ya? De manera muy breve, gracias. De manera muy breve, y la exposición de los señores don Rodrigo y don Raimundo me hizo recordar a uno de mis maestros, don Liborio Monreal, cuando quería expresar su reconocimiento a determinada persona. Solo manifestaba dos palabras: la calidad se impone. Señores, muchas gracias. Ligia
Felicidades como siempre y muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes, doctores, y de verdad sigan sus éxitos. Y aquí está este Poder Judicial, como siempre, escuchando lo mejor para ustedes. Y cuídense mucho, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias igualmente y gracias por todo el apoyo y estamos a sus órdenes, como siempre. Muchas gracias. No hubo preguntas, estuvo súper bien explicado. Gracias, Rodrigo. Gracias, un abrazo. Gracias. Gracias a Cuídense todos. mucho. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego, magistrado. Ana, quítalo. Hasta